Hola, ya es octubre, ¿eh? ¿Están preparados para el terror? ¿El miedo? Hoy les traigo esta creepy para que se la pasen malajaj. Recuerda suscribirte para más vídeos y dale like para más vídeos. Adiós. Criaturas de creepypastas. Ya era costumbre que siempre me acostara tarde, aun sabiendo que tenía clases al día siguiente, pero, ¿a quién le importa? La escuela es bastante aburrida y simplemente busco una excusa para no ir. No me interesa ver la cara de mis compañeros, ni la de ningún profesor diciéndome lo excelente que voy en las clases. Mis padres estaban orgullosos de mí, se podría decir que tenía todo lo que quería y más, pero algo no encajaba. Yo sabía que algo estaba mal conmigo, siempre le contaba a mis padres que me sentía observado y me sentía extraño, por así decirlo, pero ellos simplemente me ignoraban y evadían las preguntas que les hacía y me mandaban de regreso a mi habitación a estudiar. Soy hijo único, así que no podía decir que mi hermano o hermana me estaba observando. Esa sensación era como si miles de ojos me estuvieran mirando. En las noches, muchas veces me quedaba mirando el rincón que estaba en mi habitación. Era completamente oscuro, la luz no alcanzaba a iluminar ese lugar, me daba escalofrío de tan solo pensar que había algo en ese lugar que me observa todas las noches. Por un tiempo decidí ignorar todo lo que tenía que ver con el tema y me concentré en mis estudios, ya que como siempre, mis padres querían ver las mejores notas de mi parte. En mi habitación no había mucho. Solo un pequeño escritorio con el cual hacía mis trabajos, un armario, una pequeña cama a un costado de la ventana, y los muros que parecían encerrarme. También habían algunas fotos pegadas en las paredes y enmarcadas en mi escritorio. Por supuesto no podía faltar el rincón vacío que representaba en mí un creciente y constante terror. Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose y por esta entró una mujer joven que iba vestida con una camiseta sencilla de cuello alto, unos jeans ajustados y su cabello estaba recogido por un broche de plata. No llevaba aretes ya que solo se los pone cuando sale a alguna parte. Al contrario de mi padre, ella era una persona amable y carismática. Normalmente ella siempre mantenía una sonrisa en su rostro, pero esta vez era diferente, su expresión era triste y melancólica. «¿Mamá?», pregunté con un tono tranquilo y seguro mientras soltaba el lápiz que sostenía en mi mano derecha. Pero no obtuve respuesta de su parte, solo un silencio incómodo que invadía toda mi habitación. El ambiente se sentía un poco frío, tal vez era por lo incómodo que era mirarnos sin decirnos nada el uno al otro. Bajé la cabeza por un momento para ver mi escritorio junto con las cosas de trabajo, comencé a subir nuevamente mi mirada volteando hacia ella, pero lo que vi me dejó con un nudo en la garganta. Una figura se distinguía detrás de ella, parecía que me hacía señas o trataba de llamar mi atención de alguna manera. No podía moverme, estaba totalmente paralizado en mi silla. En ese momento se me ocurrían tantas preguntas, pero mi boca no funcionaba, no lograba pronunciar ni una palabra. La figura, al ver que había logrado su objetivo, llamar mi atención, comenzó a acercarse a mí. Con cada paso que daba quería salir corriendo, pero no podía, mi cuerpo no me respondía, pensé que iba a morir, que me iba a cortar en mil pedazos con esas afiladas garras y me devoraría con los dientes que formaban esa escalofriante sonrisa. Un cosquilleo pasó por todo mi cuerpo al sentir su mano apretando con fuerza mi cuello. En aquel momento reaccioné, traté de liberarme como podía de esas afiladas y huesudas garras, pero todos mis esfuerzos eran en vano. Esos ojos negros con blanco de los cuales salía un líquido negro y esa sonrisa con esos dientes puntiagudos que a cualquiera le pondría los pelos de punta de tan solo tenerlos cerca, comenzó a abrir la boca hasta el punto de tapar completamente sus ojos. Era inexplicable lo que me estaba pasando y por qué mi madre no hacía nada. No quería ser devorado por esa criatura. Gotas de sudor frío resbalaban por mi frente. De un momento a otro, lo único que veía era la inmensa e interminable oscuridad. Estaba despierto, echado en mi cama con una expresión de susto y con la respiración a mil. Me senté en mi cama y miré a los lados sintiendo un fuerte dolor de cabeza. La lámpara de mi escritorio estaba encendida, lo cual me pareció extraño. Negué con la cabeza y miré el reloj, eran alrededor de las 3:33 am. Me sentía bastante confundido. ¿Acaso todo fue un mal sueño?
Me pregunté a mí mismo con una mirada distraída y perdida en la oscuridad de esa habitación. Quería pensar que todo lo que había visto fuese simplemente una pesadilla, pero algo me decía que no era así, no era más que un simple sueño, esa criatura era real, todo lo que había pasado era real. No pude dormir en toda la noche por estar pensando en lo que había ocurrido hace un momento. Después de unas horas el sol comenzó a aparecer y unos finos rayos de luz iluminaban mi habitación. Mis ojos se comenzaban a cerrar por sí solos y parecía que mi cuerpo no me respondía, estaba tan cansado que solo quería acostarme a dormir durante todo un día, pero si lo hacía era seguro que esa criatura regresaría. Levantándome y estirando un poco mis manos, comencé a caminar hacia la puerta, tomé la perilla, volteé a mirar por un segundo aquel rincón que me atormentaba y salí de la habitación. Tenía ganas de contarle todo lo que me había pasado a mis padres con la esperanza de que estos me ayudaran a entender qué era lo que estaba pasando. Bajé las escaleras que conducían al primer piso y me dirigí a la sala. Me senté en una de las sillas que estaban acomodadas alrededor de la mesa, mirando a la mujer que lavaba los platos, haciendo que sonaran uno contra el otro, y al hombre sentado en una de las sillas, sosteniendo y leyendo el periódico de hoy. Estaba tenso por hacer la pregunta. Me gustaría preguntarles algo. Mi madre dejó de lavar los platos y volteó a mirarme con una sonrisa leve en su rostro. Mi padre al contrario estaba serio y malhumorado, parecía ser un mal momento para preguntar. ¿Qué sucede, Walter?, dijo mi madre con un tono tembloroso que se le notaba al preguntar. Tuve un sueño que me dejó pensando, era sobre una especie de criatura, Me detuve al mirar la expresión que tenía mi padre en su rostro, era de temor, pero sin perder la seriedad de su mirada. Mi madre se mantenía en silencio, sin hacer ningún gesto o acción. No me digas, otra vez lo mismo de siempre, Walter, exclamó mi padre mientras bajaba el periódico y lo acomodaba en la mesa. ¿Otra vez?, pregunté asombrado por su respuesta. Cuando eras pequeño tenías un amigo imaginario y siempre hablabas de él, ¿lo describías con mucho detalle?, comentó mi madre, decidida a romper el silencio que la rodeaba, y continuó lavando los platos mientras me explicaba con detalles lo que pasé en mi niñez. No recordaba mucho lo que pasó antes de los 10 años, todos esos recuerdos estaban borrosos en mi mente. Pasaron algunas horas de escuchar a mis padres hablar sobre mi infancia, miré nuevamente a mi alrededor y el ambiente había cambiado otra vez, se comenzó a tornar sombrío, tenía de nuevo esa sensación de temor que me recorría todo el cuerpo. Me abracé a mí mismo y comencé a tener alucinaciones. Unas garras se asomaban por un costado de la pared, haciendo un sonido insoportable mientras desgarraba la pintura y decoración de las paredes. Mi respiración se volvía agitada y exaltada, haciendo que me cayera de la silla y tropezara con una de las patas de la mesa. Mis padres al ver esto, vinieron a ayudarme pero, se detuvieron, me comenzaron a mirar aterrorizados, mi padre abrazaba a mi madre como si la estuviera protegiendo y ambos se comenzaron a alejar lentamente apoyándose en la pared. No sabía qué estaba sucediendo, ni la razón por la que se alejaban de esa manera. «Aléjate de nosotros, demonio», dijo mi padre con un tono amenazador mientras tomaba un cuchillo del mesón y me lo apuntaba. «Demonio», pensé para mí mismo mientras me levantaba. Dirigí la mirada hacia el espejo de la sala y me acerqué lentamente mientras mi reflejo se hacía más claro. Me quedé sin palabras al mirarme, de mis ojos desprendía un líquido negro y no eran verdes, eran color negro con blanco. Toqué el líquido con mi mano y volteé a mirar a mis padres, los cuales seguían en la misma posición, estando muy atentos a cualquier movimiento que hiciera. Me comencé a reír involuntariamente, mi padre estaba sosteniendo el cuchillo tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Por qué me estaba pasando esto? Era la pregunta que resonaba en mi cabeza. Ya no podía moverme ni interactuar con nada, mi cuerpo parecía un títere y algo lo estaba controlando mientras yo seguía atrapado en mis pensamientos y preguntas sin ninguna respuesta. Mi padre se tiró sobre mí, levantando el cuchillo y perforó mi pecho sin dejarme reaccionar a su ataque. Mi visión se volvió borrosa, mis manos estaban temblando, me sentía incapaz de mantenerme despierto por mucho tiempo. Antes de que colapsara todo a mi alrededor por el dolor y la agonía, escuché unas palabras de una voz ronca que parecían provenir de un rincón.
Ahora ya sabes mucho sobre mí, dijo sonriendo. Esas palabras resonaban en mi cabeza, pensaba que ese era el fin, mi cuerpo se debilitó mientras el cuchillo seguía incrustado en mi pecho, pero de nuevo escuché esa voz, no podía distinguir qué era lo que me hablaba. ¿Quieres morir? Lo decía con una sonrisa. No, no quiero morir, dije con las últimas fuerzas que me quedaban para después caer inconsciente en la de nuevo, creciente oscuridad. Después de un tiempo desperté en el mismo lugar en donde me había desmayado, cuando mi vista se ajustó mejor a la oscuridad me senté en el suelo y noté que mis padres ya no estaban, el cuchillo el cual había perforado mi pecho ya no estaba y en lugar de eso tenía una cicatriz, miré a mi alrededor y todo estaba cubierto por un líquido carmesí, me levanté de inmediato y miré el techo horrorizado por lo que estaba viendo, parecían ser cuerpos mutilados y desgarrados, por lo espesa que era la oscuridad no se lograban distinguir bien, todos los órganos estaban esparcidos por el suelo y paredes, los intestinos era lo que más se distinguía, retrocedí hasta tropezar con el sofá y caer sentado en este. Los dos cuerpos cayeron y comenzaron a moverse por sí solos, a pesar que eran simples cadáveres, ahora que podía mirar claramente noté que los dos cuerpos estaban cortados por la mitad y unidos entre sí, todo lo que me estaba pasando parecía sacado de una película de terror, una película en la que yo era el protagonista. No era capaz de gritar o hacer algún sonido, mis pupilas se comenzaban a dilatar, esa cosa cada vez se acercaba más, chorreando el mismo líquido negro que había visto anteriormente. Tragué saliva nerviosamente y me percaté de algo que llevaban en sus dedos, eran los anillos de compromiso que mis padres siempre llevaban puestos, no me lo creí, esa cosa, al parecer, eran mis padres. De nuevo el chirrido insoportable que escuché, parecía venir de las escaleras, yo no sabía qué pensar en el estado en el que me encontraba, todo había pasado tan rápido que mi cabeza apenas lo estaba procesando, no podía despegar la mirada de lo que parecían ser mis padres. Una silueta se asomaba por las paredes, entrando a la sala y mirándome con la cabeza hacia un lado, de inmediato lo reconocí, era la misma criatura que había visto en mi sueño, ¿será este también un sueño? Me repetía a mí mismo que esto solo podía tratarse de una pesadilla, que en cualquier momento iba a despertar y todo sería como antes, la aburrida vida que tenía, el perfecto estudiante, mis padres exigentes y los profesores que me molestaban constantemente. Pero no era así, todo lo que estaba viendo era real, nada de esto era producto de mi imaginación, esa criatura existía, mis padres estaban muertos y convertidos en lo que estaba viendo. La criatura no me estaba haciendo nada, hasta la otra cosa había dejado de moverse, movía su cabeza de un lado al otro como burlándose de mí, siempre estaba sonriendo aún en esta horrible escena. Quería que esto terminara ya. Pensé que no querías morir, dijo postrando sus garras en la pared. No respondí a sus palabras y simplemente me quedé en silencio, sin poder apartar la mirada de sus horribles ojos. Se comenzó a reír muy fuerte tanto que los perros del vecino comenzaron a ladrar, tiró al suelo a la otra criatura y caminó encima de ella. La cosa soltó un escandaloso e insoportable grito, este le aplastó las cabezas y sus ojos salieron disparados en direcciones contrarias, la sangre se comenzó a esparcir y a salpicar los cojines de sofá, un poco de ese líquido cayó en mi cara. Yo te salvé la vida. Ahora tú tienes que pagar por ello. Esas personas no hacían más que molestar. Lo dijo con un tono arrogante. Esas personas eran mi familia, dije en voz baja y temblorosa mientras volteaba a mirar lo que quedaba de mis padres. ¿Familia? La criatura soltó otra estridente risa, tu familia me vendió tu alma a cambio de dinero y trabajo. Lo decía en un tono cruel y despiadado. Negué con la cabeza al escuchar sus palabras, mientras mis manos comenzaban a temblar descontroladamente, me abracé a mí mismo y bajé la cabeza, mi mirada era sombría, esos padres tan despreocupados, me habían ofrecido como sacrificio para complacer sus propios deseos, lo cual significaba que el supuesto amigo imaginario no era verdad, solo era una excusa para librarse de sus problemas y explicaciones. No podía confirmar si sus palabras eran ciertas, pero prácticamente todo encajaba a la perfección, tantos misterios resumidos en unas cuantas palabras.
Una rabia inmensa recorrió todo mi cuerpo, junté mis dientes, comencé a moverlos de un lado al otro haciendo que estos rechinaran. Esa criatura no paraba de reírse, parece que todo esto le causaba demasiada gracia, extendió su mano hacia mí y lo miré con una mirada desafiante y llena de odio. Tomé su mano, estrechándola, cumpliendo la deuda con la criatura. Ahora estás atrapado. Susurró la criatura mientras apartaba su mano y desaparecía. Me levanté y comencé a caminar hacia mi habitación, busqué en mi armario rápidamente algunas prendas de ropa y me cambié. Lo más seguro era que con todo ese escándalo que se escuchó y los perros que no dejaban de ladrar los vecinos ya habrían llamado a la policía, así que no me quedaba mucho tiempo. Después de cambiarme volteé a mirar aquel rincón y me acerqué, siendo arrastrado al interior de este. Me encontraba fuera de la ciudad, pero ya no estaba solo, rondaba por las calles y callejones, manteniéndome oculto y haciendo que las personas fueran atrapadas por nosotros. Aquel día, el día en que todo comenzó, nunca lo olvidaré, porque ese fue el día en que mi vida tomó cambio. Quedó grabado en mi memoria para siempre. Muy pronto tú también estarás atrapado.